En el vasto tapiz del zodiaco, Géminis brilla como un signo que encarna la dualidad de la mente y la agilidad del espíritu. Su energía mutable, guiada por Mercurio, se despliega como un viento que nunca se detiene, que recorre paisajes infinitos de ideas, palabras y posibilidades. Es un signo que camina ligero, que construye puentes entre mundos opuestos, que traduce lo incomprensible en claridad y lo cotidiano en chispa de ingenio. Por ello, su luz atrae tanto la admiración genuina como la fascinación superficial de aquellos que no logran entender la magnitud de su esencia. Entre esa multitud de miradas se levantan los falsos admiradores, figuras que se acercan como sombras deseando reflejarse en el brillo geminiano, pero incapaces de sostener la intensidad de su danza cósmica. Los falsos admiradores de Géminis se sienten magnetizados por la versatilidad que posee, por esa capacidad de hablar varios lenguajes del alma en un mismo instante, de saltar de un pensamiento filosófico a una carcajada espontánea, de navegar por lo racional y lo emocional como si fueran mares complementarios. Pero su admiración no nace del verdadero reconocimiento, sino de la envidia disfrazada de elogio, de la fascinación que busca apropiarse de aquello que no comprende. Intentan acercarse para absorber la ligereza del aire geminiano, pero al hacerlo descubren que no es posible imitar la autenticidad de un espíritu que se reinventa constantemente, que no teme a la contradicción porque sabe que en ella está la semilla de la creación. En esta narrativa cósmica, los falsos admiradores se convierten en personajes efímeros, como nubes que se disuelven ante el viento. Al principio parecen entusiastas, celebran la creatividad, la frescura y la inteligencia de Géminis, pero en su interior sienten desasosiego, pues su conexión es superficial. Intentan encadenar al signo del aire en etiquetas, en juicios, en halagos condicionados, creyendo que así podrán entender lo que escapa de sus manos. Pero el alma geminiana no se detiene ni se deja capturar, porque su destino no es ser encerrada en jaulas de aprobación, sino desplegarse como mensajera de movimiento y cambio en la rueda zodiacal. La fuerza épica de Géminis se revela precisamente en su capacidad de reconocer esas falsas vibraciones y transformarlas en impulso. Cada intento de manipulación, cada palabra halagadora sin raíz, cada sombra disfrazada de luz se convierte en prueba que afina su discernimiento. Es en esos momentos cuando el signo recuerda que su poder no reside en la mirada externa, sino en la conexión con su esencia mutable y libre. Los falsos admiradores no son enemigos, son espejos que reflejan la necesidad de elegir con cuidado qué voces se escuchan y qué energías se permiten cerca del corazón. El viaje del geminiano es el de un héroe que se mueve entre mundos paralelos. La luz de los falsos admiradores no logra opacar su grandeza, al contrario, reafirma su misión de elevar la palabra, expandir la mente y sembrar curiosidad en aquellos que realmente están listos para recibirla. Como guerrero del aire, cabalga sobre corrientes invisibles, dejando atrás las cadenas del juicio y transformando cada intento de sombra en un viento más fuerte que lo impulsa hacia nuevas alturas. En la epopeya estelar, los falsos admiradores son como asteroides que cruzan fugazmente el firmamento, mientras Géminis es la constelación que permanece, encendiendo la noche con destellos de sabiduría, humor y creatividad. Nada puede apagar esa fuerza, porque el aire no se sujeta, porque el mensajero de Mercurio nunca se detiene, porque el alma geminiana fue hecha para ser viento que libera, no eco que se limita. Así, con cada paso, con cada palabra, con cada cambio que otros juzgan como inconstancia pero que en realidad es evolución, Géminis demuestra que incluso la falsedad ajena puede ser combustible para la autenticidad más luminosa. En el horizonte infinito de la astrología, los falsos admiradores no logran atravesar la muralla de luz que se alza alrededor de Géminis. Son apenas destellos pasajeros frente a un signo que sabe que su misión es mucho mayor que el reconocimiento externo. Su viaje no busca aplausos fingidos, sino la expansión del entendimiento, el intercambio de ideas, la libertad de ser en todas sus formas. El héroe de aire avanza, ligero e indetenible, dejando que las sombras queden atrás mientras abre el camino hacia nuevas epopeyas, con la certeza de que su verdad siempre brillará más fuerte que cualquier ilusión. En la gran sinfonía cósmica, Géminis no solo representa la versatilidad y el ingenio, sino también la eterna búsqueda de conexiones que trascienden lo trivial. En el telar del universo, es el signo que teje hilos invisibles entre almas, ideas y mundos que, a simple vista, parecen inconciliables. Su poder no radica únicamente en su rapidez mental, sino en la capacidad de abrir caminos donde otros solo ven muros. Esta cualidad, sin embargo, es lo que atrae a los falsos admiradores que desean acercarse a su aura de movimiento, no por lo que son, sino por lo que creen que podrían obtener de su cercanía. Estos falsos admiradores se sienten confundidos por la luz cambiante del signo, una luz que nunca es fija, que se reinventa con cada amanecer. Intentan encasillarlo en una sola faceta,
como si pudieran reducir el infinito a un solo gesto, como si el aire pudiera guardarse en una vasija sin escaparse. Al no comprender la naturaleza mutable de Géminis, proyectan en él expectativas que nunca pueden cumplirse, y cuando descubren que no pueden contener ni domesticar su esencia, revelan la falsedad de su admiración. Sin embargo, esta confrontación no debilita al geminiano, lo fortalece, porque cada intento fallido de limitarlo reafirma su identidad como mensajero libre, como viajero entre planos que no se ata a cadenas invisibles. En la epopeya interior de Géminis, los falsos admiradores representan pruebas necesarias, guardianes ilusorios que marcan el camino del discernimiento. Son las voces que le enseñan a reconocer lo efímero frente a lo eterno, lo superficial frente a lo verdadero. En este aprendizaje, Géminis comprende que su don no está hecho para ser consumido en la superficialidad, sino para ser compartido con quienes vibran en la misma frecuencia de expansión y movimiento. Así, los falsos admiradores se convierten en maestros indirectos, pues con su sombra obligan al signo a encender aún más su propia luz. Hay también un aspecto profundo y poco mencionado, la resiliencia emocional que Géminis desarrolla a través de estas experiencias. Aunque muchos lo perciben como signo ligero, alegre y despreocupado, la verdad es que en su interior existe una gran sensibilidad que capta la intención oculta detrás de las palabras y los gestos. Cada halago falso, cada compañía vacía, cada intento de imitar sin comprender deja una huella, pero esa huella no lo hiere, lo educa. Como el viento que erosiona las montañas, la experiencia con la falsedad pule al geminiano, le da forma, lo hace más consciente de la grandeza de su autenticidad y de la importancia de proteger su esencia. En el plano astrológico, Mercurio, su regente, le otorga la habilidad de traducir esas pruebas en sabiduría práctica. Donde otros signos podrían quedarse atrapados en el resentimiento, Géminis transforma la decepción en claridad, convirtiendo la confusión en estrategia y la experiencia en palabras que inspiran. Así, el falso admirador pasa de ser un obstáculo a ser un combustible invisible que alimenta su crecimiento personal. En este proceso, la mente geminiana se eleva a niveles superiores de comprensión, capaz de detectar desde el inicio qué energías son auténticas y cuáles solo buscan reflejarse en su brillo. El carácter épico de este recorrido radica en que no hay batalla sin adversario, y en el caso de Géminis, los falsos admiradores cumplen ese rol dentro de su narrativa cósmica. Representan la prueba del aire frente a lo denso, del movimiento frente a la rigidez, de la verdad frente a la ilusión. Cada encuentro con la falsedad es un recordatorio de que la misión de Géminis no es agradar a todos ni ser entendido por multitudes, sino mantenerse fiel a su naturaleza cambiante y luminosa. El héroe geminiano avanza porque sabe que su mayor victoria no está en conquistar aplausos, sino en permanecer auténtico en un mundo que a menudo premia las máscaras. Desde esta visión, la experiencia con los falsos admiradores revela un don oculto de Géminis, la capacidad de inspirar incluso a aquellos que no lo entienden. Muchos de los que fingen admirarlo terminan, sin darse cuenta, siendo transformados por la energía que intentaban imitar. La ligereza, la inteligencia, la curiosidad y la alegría del signo dejan huella, incluso en quienes no tenían la intención de recibirlas de forma sincera. Esto demuestra que la esencia de Géminis es tan poderosa que trasciende la máscara de los falsos, tocando corazones y sembrando semillas que quizás germinen mucho después. En la rueda del zodiaco, Géminis no solo es mensajero de ideas, también es un guardián de la libertad interior. Los falsos admiradores, en su paso efímero, solo confirman lo que el signo siempre supo, que nadie puede robar el aire ni detener el viento. La grandeza del geminiano está en seguir adelante, en no dejarse atrapar por ilusiones ajenas, en convertir cada sombra en impulso y cada límite en oportunidad. Su destino es volar más alto, brillar con más fuerza, expandirse sin miedo, recordando que en la vastedad del universo siempre habrá quienes lo comprendan de verdad, y que la autenticidad es la victoria más épica que se puede alcanzar. En el flujo incesante del universo, Géminis no solo enfrenta la falsedad en forma de admiradores superficiales, también encarna una lección profunda para el resto de los signos, la capacidad de permanecer en movimiento sin perder el centro. Quienes se acercan a su energía con intenciones vacías suelen quedar deslumbrados por su brillo inmediato, por esa facilidad para transformar lo complejo en simple y lo gris en colorido, pero desconocen que detrás de esa vivacidad existe una fuerza ancestral que lo conecta con la sabiduría de los mensajeros divinos. Esa conexión le permite reconocer las máscaras, descifrar las intenciones ocultas y trascender lo efímero sin detener su marcha. Un aspecto no siempre considerado es la manera en que Géminis convierte la experiencia con falsos admiradores en materia prima para su crecimiento espiritual. Al estar regido por Mercurio,
su energía se nutre de la comunicación y el intercambio, incluso cuando éste proviene de fuentes no sinceras. Cada encuentro con la falsedad se convierte en un entrenamiento para la mente geminiana, que aprende a distinguir entre el brillo vacío y la luz verdadera. Así, aquello que para otros podría ser un obstáculo se transforma en un campo de pruebas que refuerza la claridad mental y la capacidad de adaptación. En el plano simbólico, los falsos admiradores representan pruebas enviadas por el destino para que Géminis comprenda que su don no puede ser entregado a todos por igual. Su verbo, su ingenio y su versatilidad son un manantial sagrado que debe compartirse con quienes saben valorar la esencia y no solo la apariencia. Este proceso selectivo no encierra al signo, sino que lo vuelve más consciente de la importancia de dirigir su energía hacia quienes están preparados para recibirla. Así, en lugar de diluirse en halagos huecos, su luz se concentra y se eleva hacia aquellos que realmente pueden caminar a su lado. La épica geminiana no consiste en derrotar adversarios externos, sino en librar batallas silenciosas contra las ilusiones que intentan aprisionar su espíritu. El falso admirador es una sombra que busca fijar lo inmutable en un signo que nació para el cambio. Y cada vez que Géminis se libera de esas ataduras, reafirma la grandeza de su naturaleza mutable. Su victoria radica en no ser poseído ni definido por la mirada externa, en recordar que el aire fluye porque su destino no es permanecer, sino transformar. Otro aspecto profundo que rara vez se menciona es la capacidad de Géminis de iluminar la falsedad sin necesidad de confrontación directa. Su sola presencia actúa como espejo en el que las intenciones ajenas quedan al descubierto. Los falsos admiradores, al intentar imitar lo que no comprenden, revelan su fragilidad frente a la autenticidad. Sin proponérselo, el geminiano obliga a otros a mirarse y reconocer la diferencia entre la apariencia y la verdad. En este sentido, Géminis se convierte en un revelador cósmico, en una fuerza que no necesita luchar para mostrar lo que es real y lo que no lo es. La grandeza épica de este proceso es que Géminis no guarda rencor hacia esas sombras pasajeras. Entiende que forman parte del camino, que son estaciones transitorias en el viaje hacia la plenitud. Su naturaleza mutable le permite soltar con ligereza lo que no aporta, sin quedar atrapado en el resentimiento. Allí radica uno de sus mayores poderes, la capacidad de seguir avanzando con el corazón intacto, sin cargar con pesos innecesarios. Lo que para otros sería una herida, para Géminis se convierte en impulso. Lo que para otros sería un obstáculo, para Géminis es aire fresco que lo empuja hacia nuevas experiencias. En la visión astrológica más profunda, cada signo tiene un papel dentro de la gran obra del cosmos. Géminis, al enfrentarse a los falsos admiradores, cumple con la misión de recordar que la autenticidad no necesita validación externa. Su historia épica no habla de victorias sobre multitudes, sino de victorias sobre lo ilusorio. Y esas conquistas son las que le permiten elevarse más alto que aquellos que intentaron atraparlo con halagos vacíos. La motivación que emana de este recorrido es la certeza de que nada puede detener al espíritu geminiano cuando se mantiene fiel a su esencia. La falsedad se disuelve como humo frente a la claridad de su mente y la frescura de su alma. Cada palabra que nace de su autenticidad, cada gesto que fluye desde su libertad, es una victoria sobre la sombra. Así, el signo del aire se convierte en un héroe eterno, no porque conquiste con fuerza, sino porque inspira con su ejemplo. Su destino no es temer a la falsedad, sino transformarla en confirmación de que su luz siempre será más fuerte que cualquier imitación pasajera. En el vasto escenario del zodiaco, la historia de Géminis es la de un ser que convierte la prueba en vuelo, la falsedad en discernimiento y la dualidad en riqueza. Su grandeza no radica en escapar de los falsos admiradores, sino en elevarse por encima de ellos, recordando que el viento no se detiene y que la verdad, aunque cambie de forma, nunca deja de brillar. En la danza del cosmos, Géminis no solo se revela como un signo que aprende a discernir entre la verdad y la falsedad, también como un ser que encarna la misión de expandir la conciencia colectiva a través de su experiencia con quienes lo rodean. La presencia de falsos admiradores no es únicamente una prueba individual, sino también un recordatorio universal de que en toda luz se proyecta una sombra y que el desafío del espíritu es mantener el resplandor a pesar de los intentos de opacarlo. En el relato heroico que la astrología le asigna, Géminis no huye de estas figuras pasajeras, sino que las utiliza como catalizadores para volverse aún más sabio, más rápido, más consciente de la grandeza de su esencia. Los falsos admiradores suelen detenerse en la superficie del brillo geminiano, fascinados por su capacidad de reinventarse, por su humor que disipa la pesadez y por su manera de entrelazar lo humano con lo divino en una sola palabra. Sin embargo, no llegan a comprender la profundidad que se oculta detrás de esa ligereza.
Géminis, en su dualidad, guarda un espíritu contemplativo que pocas veces se muestra, un refugio de silencio donde la mente se encuentra con el alma. Quien no logra ver más allá de su vibración exterior se pierde de descubrir esa riqueza, quedándose únicamente con la ilusión de un resplandor que no saben cómo sostener. Este desconocimiento ajeno es lo que otorga a Géminis una misión aún más elevada, aprender a proteger sus dones sin dejar de compartirlos. Es un arte de equilibrio que lo convierte en un héroe del aire, capaz de discernir cuándo volar hacia la multitud y cuándo retirarse a los cielos de su propio mundo interior. La relación con la falsedad lo entrena en el uso consciente de su energía, pues cada interacción le enseña que no toda voz merece una respuesta, no todo halago merece ser recibido y no toda compañía merece ser sostenida. Este aprendizaje lo impulsa a valorar aún más los vínculos auténticos y a convertirlos en su verdadera fortaleza. La épica de Géminis también se manifiesta en su capacidad de transformar la decepción en creatividad. Allí donde otros signos podrían encerrarse en la tristeza, él encuentra una nueva chispa, una nueva idea, una nueva historia que contar. Esa habilidad de sublimar la experiencia lo convierte en un portador de inspiración para quienes lo rodean, pues enseña que la falsedad no tiene poder para apagar el fuego interior de quien se mantiene en movimiento. Al contrario, las sombras externas son la materia prima que le permite encender nuevas llamas, mostrando que cada obstáculo puede convertirse en oportunidad. Desde una mirada astrológica profunda, el vínculo con los falsos admiradores se conecta también con el papel de Géminis como signo mutable. Su naturaleza no busca permanecer estática ni rígida, sino adaptarse y evolucionar constantemente. Enfrentarse a lo superficial lo impulsa a transformarse en algo aún más auténtico, porque la presión de la falsedad lo obliga a regresar una y otra vez a su esencia. Cada halago vacío se convierte en una brújula que lo recuerda a mirar hacia adentro, a reforzar la unión con su propia verdad, a no depender de ninguna mirada externa para confirmar su grandeza. El destino heroico de Géminis radica en su capacidad de demostrar que la ligereza no es debilidad, sino fortaleza en movimiento. Su agilidad mental y emocional es la espada invisible que lo protege de las intenciones ocultas, y su dualidad es el escudo que le permite adaptarse sin perderse. En su epopeya, los falsos admiradores son apenas escenarios de entrenamiento para un guerrero que no lucha con espadas, sino con la claridad de su palabra y la libertad de su espíritu. Cada vez que supera una prueba de falsedad, emerge más fuerte, más consciente de que su misión es expandir la luz del conocimiento y no perderse en los reflejos vacíos. Lo que pocos comprenden es que incluso en la relación con la falsedad, Géminis cumple su propósito de sembrar movimiento. Aunque quienes se acercan con intenciones superficiales no lo comprendan, su contacto con la energía geminiana deja una huella en ellos. La frescura, la curiosidad y la chispa del signo plantan semillas que tal vez germinen mucho después, cuando esas almas estén listas para la autenticidad. De esta forma, incluso los falsos admiradores terminan siendo tocados por su magia, sin poder escapar del impacto de su energía transformadora. La motivación que se desprende de este recorrido es inmensa. Géminis enseña que la falsedad no es un muro infranqueable, sino una oportunidad para elevarse aún más alto. Su historia nos recuerda que el viento no se detiene por una roca en el camino, sino que la rodea, la erosiona y sigue fluyendo hacia el horizonte. Así, el héroe del aire avanza sin mirar atrás, llevando consigo la certeza de que ningún disfraz puede igualar a la autenticidad, y que ningún halago vacío puede igualar a la fuerza de un alma que se mantiene fiel a sí misma. En el gran escenario del zodiaco, Géminis queda inscrito como aquel que vence la falsedad no con enfrentamientos, sino con la certeza de su libertad. Cada paso que da, cada palabra que comparte, cada transformación que encarna es una victoria silenciosa pero gloriosa, porque demuestra que el verdadero poder no necesita de máscaras, sino de la claridad de ser siempre, en todo instante, una chispa genuina del universo en movimiento. En el mapa celeste, Géminis no solo es un signo mutable de aire, sino un arquetipo que encarna la esencia misma del movimiento y la comunicación. Su historia no puede limitarse al ingenio ni a la velocidad de su mente, pues su poder trasciende la superficie y se despliega en dimensiones más profundas, donde la experiencia con los falsos admiradores adquiere un significado espiritual y colectivo. La presencia de quienes lo rodean con intenciones disfrazadas se convierte en un escenario donde el alma geminiana aprende a perfeccionar el arte de la autenticidad, que es su verdadera misión en el concierto zodiacal. En su viaje épico, Géminis no solo enfrenta a quienes lo halagan sin sinceridad, sino que también comprende la dinámica de las energías que intentan adherirse a él. Los falsos admiradores representan la densidad que busca aferrarse al aire, lo estático que intenta apropiarse de lo mutable, lo rígido que quisiera poseer lo inaprensible.
Este contraste ilumina la grandeza del signo, porque en cada intento ajeno de atraparlo, Géminis reafirma que su destino es moverse, fluir, transformar y jamás detenerse en lo que no vibra con autenticidad. Es en esa constante evasión de lo falso donde se revela su fuerza heroica, la de un mensajero que nunca se encadena, que nunca se limita a la mirada de los otros, que siempre encuentra la manera de seguir su curso. Lo que rara vez se menciona es que esta interacción con la falsedad fortalece una cualidad esencial de Géminis, su poder de discernimiento espiritual. Su agilidad mental no se limita a la lógica o al ingenio, también se expande hacia la percepción intuitiva que le permite identificar la vibración de cada palabra y gesto. Cada vez que se encuentra con un halago vacío, su alma se entrena en el arte de distinguir lo verdadero de lo ilusorio. Este aprendizaje lo convierte en un faro para otros, pues enseña que la grandeza de un espíritu no se mide en el número de admiradores, sino en la capacidad de reconocer la pureza en medio del ruido. A medida que evoluciona, Géminis descubre que los falsos admiradores no pueden dañarlo porque carecen de la profundidad necesaria para comprender su esencia. Son espejos que devuelven reflejos distorsionados, figuras pasajeras en la obra cósmica, presencias que solo reafirman lo que él ya sabe, que la autenticidad siempre es más fuerte que cualquier imitación. Esa revelación le da un poder adicional, la certeza de que incluso en medio de las sombras puede seguir brillando, porque su luz no depende de lo externo, sino de su vínculo eterno con Mercurio, el planeta que lo dota de claridad, rapidez y la capacidad de reinventarse una y otra vez. En esta narrativa, la relación con lo falso no es una carga, sino un regalo oculto. Cada experiencia con lo superficial lo empuja a regresar a su centro, a valorar lo genuino, a rodearse de aquello que de verdad enriquece su espíritu. Así, la falsedad termina siendo una maestra encubierta que lo impulsa hacia una mayor autenticidad. Lo que parecía un obstáculo se convierte en un impulso, lo que parecía un intento de limitación se transforma en un recordatorio de su libertad. Y en ese proceso, Géminis se alza como un guerrero del aire que vence sin necesidad de luchar, porque su mayor victoria es mantenerse en movimiento, ligero e invencible. Hay otra dimensión aún más épica que pocas veces se menciona, el poder de Géminis de inspirar incluso a quienes lo admiran desde la falsedad. Aunque estas figuras no lo comprendan del todo, la energía geminiana deja en ellos una huella imposible de borrar. Su risa, su espontaneidad, su capacidad de cambiar de rumbo con gracia son semillas que permanecen en el inconsciente de aquellos que lo rodean. Aun cuando la admiración sea superficial, la chispa de su esencia logra encender en los demás la inquietud de buscar su propia autenticidad. Así, incluso la falsedad se convierte en un canal a través del cual su luz se expande y deja huella en el mundo. La épica de Géminis consiste en entender que el aire nunca puede ser poseído. Los falsos admiradores pueden intentar capturarlo, pero solo terminan aprendiendo que el viento es libre por naturaleza. Su misión no es detenerse en quienes no lo valoran, sino seguir recorriendo caminos, sembrando curiosidad, despertando ideas y mostrando con su ejemplo que la verdadera fortaleza no se mide en ataduras, sino en la capacidad de ser uno mismo en todas sus formas. Esa es la victoria más gloriosa que puede alcanzar, la de permanecer auténtico en un universo lleno de disfraces. En el gran relato de la astrología, Géminis aparece como un héroe que no teme a la dualidad ni a la inconstancia, porque sabe que en el cambio está su poder. Los falsos admiradores solo refuerzan esta verdad, recordándole que su destino es ser movimiento eterno, chispa que ilumina y viento que libera. La motivación que emana de su historia es clara y grandiosa, no hay sombra capaz de opacar al espíritu que se mantiene fiel a su esencia, no hay falsedad capaz de detener al mensajero del cosmos, no hay ilusión que pueda encadenar a quien nació para volar. En la inmensidad del firmamento, Géminis porta un papel que no se agota en la rapidez de su intelecto ni en la gracia de su palabra, sino en la manera en que aprende a convertir cada experiencia, incluso la más amarga, en un aprendizaje transformador. Cuando la falsedad de ciertos admiradores se presenta en su camino, no se trata solo de un obstáculo que deba sortear, sino de una revelación sobre la naturaleza humana y sobre el poder que el aire tiene de moldear todo aquello con lo que entra en contacto. Estos admiradores que se acercan sin autenticidad no son únicamente figuras pasajeras, son parte del escenario que obliga al signo a recordar que el verdadero brillo no necesita aprobación y que la admiración genuina se reconoce en el silencio, en la constancia, en la lealtad que no busca protagonismo. Pocas veces se reconoce que la dualidad geminiana es también un mecanismo de protección frente a la falsedad. Su capacidad de desplegar múltiples facetas no solo es curiosidad o juego, es también una defensa natural ante aquellos que buscan apropiarse de su esencia. La mente de Géminis percibe y filtra, observa y mide, cambia de forma y de camino cuando siente que lo que recibe no tiene raíz verdadera. De esta manera,
quienes lo rodean con máscaras nunca logran penetrar su núcleo más sagrado, porque el propio signo ya ha aprendido a bailar con la ilusión sin ser atrapado por ella. Esta habilidad lo convierte en un héroe que no necesita armadura visible, pues su mayor escudo es la velocidad con la que distingue lo verdadero de lo aparente. Lo que no siempre se menciona es el impacto emocional profundo que dejan estos encuentros en su evolución. A pesar de su imagen ligera y jovial, Géminis posee una sensibilidad interna que capta matices invisibles para otros. La falsedad duele, no porque lo hiera, sino porque traiciona la belleza del intercambio auténtico que él tanto valora. Y sin embargo, de ese dolor nace una fuerza mayor, un deseo aún más firme de proteger su esencia y de compartirla solo con quienes están preparados para recibirla. Allí radica la nobleza épica de su recorrido, en no dejarse endurecer por la decepción, sino en seguir abriendo caminos, siempre renovado, siempre más sabio. Desde la visión astrológica, el tránsito de Mercurio en la carta de Géminis es clave para entender cómo convierte la experiencia con falsos admiradores en una fuente de conocimiento. Cada palabra que recibe, cada gesto vacío, se convierte en un mensaje cifrado que su mente traduce en claridad. Lo que para otros sería un obstáculo silencioso, para él es un código que lo ayuda a comprender mejor la naturaleza del alma humana. Y en ese proceso, desarrolla una sabiduría práctica que lo convierte en guía, en alguien capaz de enseñar a otros a no dejarse atrapar por la ilusión. La falsedad se convierte así en maestra indirecta que, sin proponérselo, contribuye a la grandeza de su espíritu. Hay en Géminis una capacidad heroica de trascender la imitación. Muchos de los falsos admiradores intentan copiar sus gestos, su ingenio, su frescura, creyendo que así accederán a la misma luz. Pero lo que no entienden es que lo que fluye en él es irrepetible porque nace del movimiento perpetuo de Mercurio, de esa chispa divina que cambia a cada instante. Intentar imitarlo es como querer detener el viento en las manos, como querer guardar un rayo en un frasco. En esta imposibilidad queda demostrada su grandeza, su esencia es única, irreproducible, y ningún disfraz puede igualarla. Otro aspecto poco explorado es el poder de Géminis para liberar al colectivo de las cadenas de la falsedad. Su sola presencia, con su risa ligera y su curiosidad eterna, pone en evidencia lo vacío de los halagos fingidos y lo frágil de las máscaras sociales. Aún sin proponérselo, desenmascara lo falso con la claridad de su movimiento. Su misión cósmica no es luchar directamente contra la falsedad, sino mostrar que lo genuino siempre encuentra el camino para brillar, mientras lo ilusorio se desmorona con el paso del tiempo. Esta cualidad lo convierte en un liberador, en un guerrero que no necesita espada, porque su autenticidad es suficiente para revelar lo verdadero. La motivación más profunda que se desprende de su viaje es la certeza de que cada sombra que aparece frente a él es una confirmación de su luz. Cuanto más falsos admiradores aparecen, más fuerte resplandece su autenticidad. Cada intento de atraparlo en la red de la ilusión solo lo impulsa a volar más alto, a expandirse hacia horizontes nuevos, a demostrar que el viento nunca se detiene. En su historia épica no hay derrota, solo ascenso, porque hasta de la falsedad extrae sabiduría y hasta de la decepción crea inspiración. Así, en la gran rueda zodiacal, Géminis queda grabado como el signo que convierte lo efímero en enseñanza, lo falso en impulso y lo superficial en una confirmación de su grandeza. Su epopeya no está escrita en victorias ruidosas ni en conquistas visibles, sino en la fidelidad a su esencia mutable y luminosa. La imagen final que deja en el universo es la de un héroe alado, ligero e indetenible, que avanza siempre hacia adelante, recordando que no existe disfraz capaz de eclipsar la verdad del alma ni cadena capaz de encerrar al viento. Géminis, en su recorrido por la rueda zodiacal, no solo se enfrenta al espejismo de quienes lo admiran sin verdad en el corazón, también descubre que la existencia de esas figuras encierra un propósito más profundo. En el teatro cósmico, todo tiene lugar y sentido, incluso aquello que parece obstáculo o trampa. Los falsos admiradores que intentan acercarse a su brillo no son simples sombras pasajeras, sino catalizadores de una fuerza interna que necesita ser despertada. Ellos enseñan, sin saberlo, que la grandeza geminiana no puede depender de los ecos externos, porque su misión es brillar con independencia, como un faro que ilumina aunque nadie lo mire, como un viento que sopla aunque nadie lo celebre. El alma de Géminis se fortalece con la experiencia de reconocer lo vacío. En esa tarea se refina su percepción y se agudiza su sabiduría. Este entrenamiento invisible le permite convertirse en un verdadero maestro del discernimiento, capaz de detectar en instantes la calidad vibratoria de las palabras y de los gestos. Lo que otros signos tardan en descubrir, Géminis lo percibe con rapidez,
porque la falsedad lo ha preparado para confiar en sus sentidos internos, en esa intuición que parece ligera pero que en realidad es profunda como un río subterráneo. Esa capacidad es uno de los mayores dones que le entrega su regente, Mercurio, el arte de descifrar los mensajes ocultos en todo lo que la vida le presenta. Existe además un aspecto heroico en la manera en que Géminis transforma las decepciones en creatividad. Cuando la falsedad se cruza en su camino, lejos de marchitarlo, despierta en él nuevas formas de expresarse, nuevas maneras de volcar su energía en ideas, en palabras, en conexiones que enriquecen al colectivo. Este poder de sublimar lo negativo es lo que lo convierte en un guerrero invencible del aire, porque nunca queda atrapado en la densidad. Su victoria es silenciosa y gloriosa, cada sombra se convierte en chispa de creación, cada intento de engaño en motivo para reinventarse, cada halago vacío en confirmación de que su esencia brilla más allá de cualquier artificio. Lo que no suele desarrollarse es la capacidad de Géminis para inspirar transformación incluso en aquellos que no lo aprecian con autenticidad. La energía del signo deja huella en todos los que la tocan, aunque sea brevemente. Los falsos admiradores, aunque no lo comprendan, se ven expuestos a su frescura, a su visión cambiante, a su manera de quebrar lo rígido y lo predecible. Esa exposición siembra en ellos semillas que germinan tarde o temprano, impulsándolos a abandonar las máscaras que alguna vez llevaron. Así, el mismo fenómeno de la falsedad termina convirtiéndose en un canal de expansión, porque hasta quienes pretendieron imitar sin comprender se ven transformados por el contacto con el auténtico espíritu geminiano. En la dimensión más espiritual, los falsos admiradores cumplen un papel de prueba que conecta a Géminis con su misión de libertad. Ellos encarnan la tentación de encadenarse a la mirada externa, de depender del reconocimiento, de perder la autenticidad en la búsqueda de aprobación. Al enfrentarlos y trascenderlos, Géminis demuestra que el viento no puede ser apresado, que la verdadera victoria es seguir siendo el mismo sin importar el entorno. Esta es la lección épica de su recorrido, no se trata de conquistar multitudes, sino de mantenerse fiel al llamado interior, porque el mensajero de los dioses nunca deja de avanzar, incluso cuando no hay aplausos que lo acompañen. Otro aspecto que se ilumina en este viaje es la importancia de la dualidad como don protector. La capacidad de Géminis de mostrar diferentes facetas, de moverse entre múltiples planos, lo salva de la rigidez de quienes buscan atraparlo con imágenes fijas. Su dualidad es libertad, porque le permite reinventarse frente a la falsedad y escapar de cualquier intento de limitación. Allí radica un poder que pocos comprenden, mientras otros signos pueden quedar atrapados en una sola forma de ser. Géminis se expande en infinitas versiones, ninguna de ellas una mentira, todas ellas expresiones genuinas de un alma que conoce la riqueza del cambio. El relato épico de este signo no estaría completo sin reconocer que, a pesar de su ligereza, Géminis guarda una fuerza interior que lo convierte en invencible. No es un héroe que necesite armaduras pesadas, porque su verdadera arma es su rapidez, su agilidad, su habilidad para esquivar las trampas de la falsedad y elevarse por encima de ellas. En ese sentido, los falsos admiradores son apenas pruebas menores en su camino hacia horizontes mucho más vastos. Cada encuentro con ellos es un recordatorio de que su destino no es detenerse a luchar en la superficie, sino elevarse hacia los cielos donde la verdad brilla sin velos. Así, en el gran escenario del zodiaco, Géminis se levanta como un portador de autenticidad inquebrantable. Los falsos admiradores no lo definen, lo fortalecen. No lo limitan, lo impulsan. No lo atrapan, lo liberan aún más. Su historia es la del viento que no se detiene, la de la chispa que no se apaga, la de la voz que sigue resonando incluso cuando el eco es incomprendido. En él se cumple la promesa de que la autenticidad siempre triunfa sobre la ilusión, y de que la luz de un espíritu fiel a sí mismo no necesita validación externa para iluminar el universo entero. En la inmensidad de la rueda zodiacal, Géminis se presenta no solo como un signo mutable de aire, sino como un símbolo viviente de la eternidad en movimiento. Su contacto con los falsos admiradores no es una anécdota menor, sino una parte crucial de su epopeya cósmica. En la trama universal, cada encuentro con la falsedad lo obliga a expandir aún más su esencia, a perfeccionar su visión y a recordar que su destino no es complacer, sino trascender. La falsedad se convierte así en un escenario de prueba que afila su espíritu y le recuerda que la autenticidad es su verdadera corona. El papel de Géminis en este aspecto se enlaza con un misterio poco explorado, la alquimia de la palabra. Su regente Mercurio le concede el don de transformar todo lo que toca con el poder del lenguaje. Incluso la falsedad dirigida hacia él se convierte en materia prima que puede convertir en poesía, en enseñanza, en risa, en claridad.
Es un héroe que vence no con armas, sino con la magia de su verbo y con la rapidez de su ingenio. Allí donde los falsos admiradores pretenden confundir con máscaras, Géminis responde con la fuerza creadora de su comunicación, dejando claro que nada puede detener a quien tiene la capacidad de dar forma a lo invisible a través de las palabras. En un plano más profundo, su relación con los falsos admiradores revela la conexión del signo con la noción de espejos. Géminis es, en el fondo, un reflejo constante de la multiplicidad de la vida. Al atraer a quienes lo imitan o fingen admirarlo, demuestra que su luz es tan poderosa que despierta el deseo de copiarla. Pero en esa copia se revela la incapacidad de alcanzar lo auténtico. Así, el signo entiende que su misión no es ser reflejado, sino ser inspiración. La falsedad no lo amenaza, solo confirma la magnitud de su aura, porque lo falso jamás se empeñaría en rodearlo si su brillo no fuera evidente. Otro aspecto poco mencionado es que los falsos admiradores ponen a prueba su capacidad de desapego. Géminis, como signo de aire, no está destinado a retener, sino a circular, a dejar que todo fluya. La falsedad lo invita a practicar este arte de soltar, a no quedarse atado a lo que no tiene raíces. Al liberarse de esas presencias, fortalece su libertad y su independencia. Cada lago vacío que deja atrás se convierte en un recordatorio de que su viaje no depende de la multitud que lo acompaña, sino del impulso que lo mueve desde dentro. En este sentido, los falsos admiradores son como vientos contrarios que, lejos de frenarlo, avivan aún más su vuelo. En la dimensión épica, Géminis aparece como un guerrero que no teme a las pruebas invisibles. Su batalla no es contra enemigos visibles, sino contra ilusiones, contra máscaras, contra ecos que buscan distraerlo de su propósito. Y su victoria es grandiosa porque consiste en mantenerse ligero, en no dejarse cargar con lo que no le pertenece. Allí está la nobleza de su misión, mostrar que no hace falta endurecerse para vencer, que la flexibilidad y la ligereza pueden superar incluso a las fuerzas más densas. El héroe geminiano avanza con la certeza de que su libertad es su mayor tesoro, y que ninguna falsedad puede arrebatársela. En un nivel colectivo, su interacción con la falsedad también cumple un propósito mayor. Al atravesar estas experiencias, Géminis se convierte en ejemplo para los demás signos, enseñando que no toda admiración es genuina y que la verdadera fuerza está en saber diferenciar lo real de lo ilusorio. Su manera de fluir, de no aferrarse a lo superficial, inspira a otros a liberarse de las cadenas del juicio externo. De este modo, lo que parecía una lucha personal se transforma en una lección universal, la autenticidad siempre se abre paso, incluso cuando la rodea el ruido de lo falso. Existe también un aspecto espiritual que raras veces se desarrolla. Los falsos admiradores, en su incapacidad de comprender al signo, lo obligan a conectar con un nivel más elevado de sí mismo. Allí donde la mirada externa falla, Géminis encuentra refugio en su propia esencia y descubre que no necesita ser validado para tener valor. Esa revelación lo conecta con la sabiduría ancestral de Mercurio como mensajero entre mundos: la verdad no se negocia, la verdad se encarna. De esta forma, cada experiencia con la falsedad lo eleva más cerca de su misión trascendental, ser puente entre lo humano y lo divino, entre lo terrenal y lo celestial. La motivación que emana de esta visión es inquebrantable. Géminis demuestra que la falsedad no es un destino ni una amenaza, sino una circunstancia que reafirma su grandeza. Cada vez que enfrenta lo falso, reafirma lo verdadero. Cada vez que su esencia es imitada, se confirma que su autenticidad es única. Cada vez que alguien pretende atraparlo con halagos vacíos, recuerda que el viento jamás se deja apresar. Su historia cósmica es la de un héroe que convierte las sombras en impulso y las ilusiones en claridad. Su legado es el de un ser que avanza siempre, ligero e indetenible, mostrando que ninguna falsedad puede detener a quien nació para volar más alto que cualquier imitación.